Hoy admiraremos una de las obras más relevantes de la escultura, el David de Miguel Ángel. Bienvenidos. El David de Miguel Ángel es una de las obras más icónicas del Renacimiento, considerado un paradigma de la habilidad técnica y la visión artística de su creador. Esculpida entre 1501 y 1504 en mármol de Carrara, la escultura representa al héroe bíblico David, capturado en un instante de concentración y tensión antes de enfrentarse a Goliat. Miguel Ángel recibió el encargo de esta obra a los 26 años, tras destacar como escultor en Florencia. La pieza debía ser parte de una serie de esculturas destinadas a la Catedral de Santa María del Fiore. Sin embargo, su destino cambió debido a su magnificencia. Finalmente fue colocada en la Piazza della Signoria como símbolo de la República Florentina. El bloque de mármol empleado, conocido como El Gigante, ya había sido trabajado previamente sin éxito por otros artistas. Miguel Ángel transformó esta materia prima inerte en una figura vibrante y dinámica, aprovechando cada detalle del material para dar vida a su visión. El David mide más de 5 metros de altura y esculpe con maestría el ideal renacentista de la anatomía humana. Miguel Ángel, influenciado por sus estudios del cuerpo humano, diseñó al David con proporciones que combinan realismo y exageración simbólica. La cabeza y las manos son notablemente grandes, lo que resalta su inteligencia y fuerza, atributos esenciales en su enfrentamiento contra Goliat. La postura, conocida como contraposto, otorga a la figura un equilibrio natural y una sensación de movimiento latente. El peso del cuerpo recae en una pierna, mientras la otra permanece relajada, generando una sutil torsión en el torso que transmite tensión y vitalidad. El rostro de David muestra una expresión intensa y calculadora, capturando el momento previo a la acción. Los ojos, profundamente cincelados, parecen enfocarse en un objetivo distante, mientras los músculos del cuello y el torso revelan una respiración contenida. Más allá de su perfección técnica, el David encarna los valores del Renacimiento, la búsqueda de la belleza, el estudio de la naturaleza y la exaltación de las capacidades humanas. Miguel Ángel desafió las convenciones escultóricas de su tiempo al presentar a David antes de la batalla, en lugar del triunfo habitual. Esta elección permite al espectador experimentar la anticipación y la concentración del héroe, invitando a reflexionar sobre la valentía y la inteligencia como herramientas fundamentales frente a los desafíos. Además, el David es un ejemplo de cómo el arte renacentista llevó la representación del cuerpo humano a niveles nunca antes alcanzados, fusionando anatomía, psicología y narrativa en una obra única. Originalmente exhibido al aire libre, el David fue trasladado en 1873 a la Galería de la Academia de Florencia para su protección. Su réplica ocupa actualmente la Piazza della Signoria. A lo largo de los siglos, la escultura ha sido objeto de restauraciones que han asegurado su preservación, enfrentando desafíos como el deterioro del mármol y el impacto de los elementos naturales. El David de Miguel Ángel es una obra que sintetiza las aspiraciones artísticas, culturales y sociales de su tiempo. Cada detalle, desde la elección del momento narrativo hasta la precisión anatómica, refleja la maestría y el ingenio de Miguel Ángel. Esto ha sido un vistazo a otra magnífica escultura. Suscríbete para más videos y no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.